existe una solución mágica, tampoco una receta o fórmula matemática que pueda decir a los padres qué hacer puntualmente para contener los grados de emoción, de alteración o situaciones particulares por las que puedan estar atravesando sus hijos adolescentes. Ahora bien, existen ciertas pautas de conducta que sí se pueden tener en cuenta. Eso es lo que dicen especialistas que dan explicaciones sobre el por qué ocurren estos fenómenos como la huida del hogar, el apartamiento del seno familiar, y dicen e insisten que se tienen que tener reglas, pero que los padres tienen que saber cómo aplicar esas normas. El niño tiene que ser acompañado permanentemente por los padres. Tiene que haber sí o sí una situación de disciplina, entrenamiento en conducta, porque nosotros somos inicialmente entrenados en conducta. Según la psicóloga, la edad es muy difícil, pues en general los hijos se sienten más independientes y buscan imitar a su entorno de amigos o familiares. Con sus pares adolescentes, ya sea de 15 años, 13 años, o sea, no sé, es una etapa que mucho tiene que ver con el tema de verse reflejado en los demás. Entonces sí, el adolescente es temerario, sí es temerario, y por eso que justamente es creativo o sale situaciones que escapan al manejo de la familia. Por más que se hayan impuesto esas situaciones, como había mencionado, ya sea de caramba, de roles, de restricciones o lo que fuese, si no está de acuerdo y si el adolescente se encuentra con la suficiente fuerza, pues bien, transgrede siempre las normas de la familia. Lo recomendable en estos casos es que los padres mantengan un diálogo fluido con los hijos y antes de que la rabia se acumule y tomen medidas extremas, conocer y dar lugar a las opiniones. El diálogo siempre es lo más importante, antes ya que imponer situaciones disciplinarias, ¿verdad? Porque hasta la etapa de la vida ya se tendría que decir, bueno, el adolescente ya está entendiendo cuáles son sus límites. Si no hubo una situación de aplicar límites en edades ulteriores a esta, entonces, caramba, ahí hay que ver un poco qué pasó y empezar a dialogar. Hay todavía tiempo y hay posibilidades. Todos tenemos una situación de manejar nuestras emociones y hablar, pero el diálogo es muy importante y siempre tiene que estar abierto, tanto papá y mamá abiertos al diálogo y entrar en una situación de sentido común entre el hijo y los padres. Lo importante es evitar todo tipo de discusiones fuertes e ignorar los cambios de mentalidad de los chicos y desde luego mantener las reglas para que la conducta sea recta y crezcan con valores.